Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay. Charlie recuerda cuando Bay le pidió que fueran novios basados en el libro. De ahora en adelante, tu vida será más fácil. Eso espero. Charlie rió suavemente en su garganta. Miró hacia afuera. Había gotas de agua en el cristal de la ventana, y la tenue luz del sol se filtraba. La vista lo hizo sentir más fresco que el té que acababa de beber. ¿Acaba de llover? Sí, estaba lloviendo mucho, respondió Jeff, mirando hacia afuera, pero ha parado antes de que te despiertes. Miro la lluvia y pienso en Babe. Lo extrañas todo el tiempo. Así no. Se giró y señaló a Jeff con la nariz. Cuando estoy con él, parece que siempre llueve cuando sucede algo importante en mi vida. ¿Un fenómeno importante? Sí. El joven alto asintió levemente y continuó. Cuando salí a recibirte el café, estaba demasiado estresado por hablar contigo en ese momento. En el camino a casa llovió tan fuerte que casi no lo logré. Regresé al condominio, pero Bey bajó y trajo un paraguas para recogerme, porque tenía miedo de que me enfermara. Cuando Bey se enteró de la relación de papá y yo, discutimos y ese día llovió como una tormenta. Y el día que Bey me pidió que fuera su novio, también llovió. Estábamos acostados en la cama hablando, y luego empezó a llover afuera junto con un trueno muy fuerte. Charlie dijo y sonrió, a pesar de que había algunos recuerdos no tan agradables en esos recuerdos. Al enfrentarlo, tal vez no fue capaz de sonreír mucho, pero mientras superaba esos momentos dolorosos, sabía que eran solo parte de viejos recuerdos. Extrañaba tener a Bey cerca. Ciertamente, no quería volver a la situación en la que Bey resultó herido o cuando tuvieron una pelea, pero simplemente extrañaba el sentimiento nostálgico de cuando estaban juntos, solo eso. Y el primer día que eras una persona normal también llovió, añadió Jeff con una pequeña sonrisa, mientras otro evento importante seguía a Charlie, pero no pudiste verlo a tiempo. Soy el único que lo ve cuando llueve mucho. Sí, cuando me desperté, la lluvia había parado. Tal vez sea una buena señal. ¿Una buena señal? Sí, el joven asintió ligeramente, porque la lluvia ha parado. El cielo está despejado ahora. Las palabras de Jeff hicieron que Charlie volviera a mirar por la ventana. Ya era tarde, pero la suave luz del sol todavía era visible a través de la cortina de nubes, haciendo que la atmósfera previamente sombría de repente se volviera más brillante. Tal vez fue tal como dijo Jeff, una buena señal para que comenzara una nueva vida. Si el cielo permanece despejado así por mucho tiempo, eso es bueno, dijo Charlie en voz baja, pero antes de eso debe llover, de lo contrario será normal. Jeff respondió aceptándolo también. El vaso vacío que Charlie tenía en la mano estaba colocado sobre la mesa al lado de la cama, pero solo hay que tener paciencia y esperar a que deje de llover. Y si no puedo soportarlo, intenta que te guste la lluvia, dijo el joven con una sonrisa, antes de tumbarse a dormir en el regazo de su hermano. No hace calor cuando llueve, duerme cómodamente. Charlie le sonrió a su hermano, su gran mano se movió para frotar su cabeza suavemente, recordando el pasado cuando todavía estaban juntos en casa. Por supuesto, una vez que supo toda la verdad, lo que pasó en esa casa se convirtió en una repugnante realidad, pero si pensaban en cuando eran niños inocentes, los recuerdos que recordaban no eran tan malos. Charlie y Jeff pasan más tiempo juntos que cualquier otro niño. Juegan juntos. Le enseñó a Jeff y Jeff estaba ahí, siempre un buen refugio para él. Eso es lo que Charlie recordaba. Se sentía muy afortunado porque al menos tenía una familia, un hermano menor que no compartía el mismo linaje, pero que le unía más que un vínculo sin valor. Solo estaba soñando, dijo Charlie con voz tranquilizadora mientras seguía frotando la cabeza de su hermano pequeño. ¿Cuál es tu sueño? Babe, sueñas con él todo el tiempo,
Pero esta vez no es un sueño cualquiera, argumentó el hombre mayor mientras pensaba en su último sueño, que se sentía menos inconexo. Pensó que la imagen que recordaba no era una imagen vaga y muy distorsionada como la imagen de un sueño. Es algo que realmente sucedió, ¿no es normal? La mayoría de las imágenes de los sueños provienen de imágenes que vemos en la vida real.